Érase una vez un político español llamado don José Luis Rodríguez Zapatero que se hizo con el mando del Partido Socialista Obrero Español. En ese momento existía el convencimiento de que si querías ser una figura relevante en el sector del político español, tenías que tener un grupo mediático afín, y un gran grupo. Y tener un gran grupo mediático afín significa conseguir unir, como poco, un periódico y un canal de televisión. Y si es posible también una radio, pero fundamentalmente periódico y televisión. Ocurrió que en aquella época ya existía un grupo de comunicación que tenía un periódico y una televisión, que era el Grupo Prisa, considerado el grupo afín al PSOE. Pero al señor Zapatero no le acababa de convencer el tema, porque el Grupo Prisa tenía una serie de satélites que giraban en torno a él, de los que el señor Zapatero no se fiaba del todo. Estaba dispuesto a pactar con ellos, pero tenía miedo de que si les daba demasiado poder, si los escogía como su grupo afín, podía estar demasiado supeditado al ritmo que le marcaran estos. Dicho sea con todo el respeto y desde la leal amistad que le profeso, ruego explique a sus asesores que no hace falta asesinar la ortografía para ganar las elecciones. Amigo Juan Luis Cebrián, ya que has hecho una referencia a esa campaña de la Z, quiero decirte que esa campaña parte de una opción de preferencia. Y es verdad que les ayudó, porque les legalizó unas emisoras en frecuencia modulada que estaban sujetas a un problema legal vinculado al llamado antenicidio, y permitió que su canal de televisión emitiera en abierto, 4. Pero paralelamente, como no se fiaba del todo, decidió crear su propia constelación de amigos, los entonces apodados brujos visitadores de la Moncloa, entre los que podemos destacar 3 nombres, que serían el señor don Miguel Barroso, el señor don José Miguel Contreras y el señor don Javier de Paz. El mote brujos visitadores de la Moncloa se lo puso precisamente el señor Juan Luis Cebrián, del Grupo Prisa, quizá porque tenía algo de pelusilla con la influencia de aquellos tipos. A estas alturas ya no caben dudas de que algunos brujos visitadores de la Moncloa tenían desde el principio un proyecto de ocupación del espectro financiero y mediático al hilo de su influencia en el entorno del presidente. Como presidente del gobierno, el señor Zapatero convocó un concurso extraordinario creado específicamente para crear un nuevo canal de televisión, que fue La Sexta. Y en la órbita de La Sexta aparecieron don José Miguel Contreras y don Miguel Barroso. Ellos ya tuvieron, cuando hicieron una primera televisión, el apoyo de Zapatero, que como presidente del gobierno nos pidió a Canal Plus, que ya estaba emitiéndose por satélite, e hicimos 4. Nos pidió el gobierno que retrasáramos la salida de 4, para la que ya teníamos licencia, precisamente para facilitar la salida de La Sexta, que era la que tuvo ese equipo. En lo que se refiere a su otro amigo, don Javier de Paz, lo plantó en otro planeta diferente, el planeta Telefónica, un grupo que en ese momento se estaba alejando del sector de los medios de comunicación, pero como quien planta una semilla, quedó ahí plantado por si en el futuro germinaba algo. También hubo otros proyectos paralelos a aquella época, como el periódico Público, fundado por el señor don Jaume Roures, que era socio de los señores Barroso y Contreras, aunque no está claro si a ellos les acabó de convencer aquella idea del periódico, pero que sirvió para posicionar a algunos periodistas que se identificaban bastante políticamente con el señor Zapatero, como era el señor Ignacio Escolar, que fue el primer director del diario Público. Cuando en el año 2011 el señor Rodríguez Zapatero inició su retirada como líder del Partido Socialista Obrero Español, los amigos Barroso, Contreras y Javier de Paz se pusieron de acuerdo con el señor Zapatero con que el sucesor tenía que ser la señora doña Carmen Chacón. ¿Con quién está casada? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué no lo decís? Pero vamos a ver, en las condiciones para aspirar a la Secretaría General del PSOE, ¿hay alguna que repruebe la candidatura por el hecho de estar casada con tal o con cual? Joaquín, perdóname, no me cojas el rábano por las hojas. No. Me está diciendo que es una broma que Carmen Chacón pueda ser aspirante a la Secretaría General. ¿Por qué? Antonio, está casada con el maître à penser, que dicen los franceses, de Zapatero. Claro. Está casada con un señor que ha sido la charnela para montar un grupo mediático a favor de Zapatero. Es decir, es el zapaterismo en estado puro. Pero los amigos de la otra constelación defendieron que no, que el sucesor tenía que ser don Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en el Congreso del Partido Socialista, donde se disipó aquel problema, fue elegido nuevo líder el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, que era de la tribu de los que controlaban el Grupo Prisa, después de que el país
publicará un reportaje advirtiendo sobre las malas compañías que tenía la señora Chacón en referencia a señores como el señor Barroso o el señor de Paz. Ayer el diario El País, que nunca ha ocultado su apoyo y su respaldo al candidato Rubalcaba, publicó una historia que ayer en las redes sociales muchos militantes y simpatizantes del PSOE se preguntaban por qué o si Rubalcaba tenía algo que decir ante esa historia. Y segundo, ¿usted cree que si Chacón fuera un señor de 40 años se hablaría de su inexperiencia, de su pareja, de la presunta influencia de su entorno en las decisiones que toma? Fíjese si a Carmen Chacón le preguntaran todos los días por lo que dicen de mí. Si tuviera que desmentir lo que están diciendo de mí en otros medios, no haría otra cosa en campaña electoral que desmentir eso. Hay quien decía que al PSOE, a algunos en el PSOE, le inquieta el entorno, creo que era el titular, ¿no?, de Carmen Chacón. ¿Es su caso? A mí no me inquieta nada de Carmen Chacón. Eso parecía poner fin a la constelación zapateriana. Para ese momento, Público como periódico impreso ya no existía. El periódico Tirada Nacional Público ha anunciado el cierre de su edición en papel. La empresa editora Mediapubli, propiedad del grupo Mediapro, entró en concurso de acreedores a principios del mes pasado. Y La Sexta, como operador privado, también se iba a pique. De hecho, La Sexta dejó de existir como operador y fue comprada por el operador Antena 3, creando A3 Media, con un nuevo equipo directivo, donde ya no figuraba la influencia ni del señor Barroso ni del señor Contreras. Pero cuando llegamos al año 2014, cae políticamente el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sigue como factotum en lo que podríamos llamar el Grupo Prisa, en el Consejo Editorial, pero entra un nuevo líder del PSOE llamado Pedro Sánchez. Inicialmente el señor Sánchez decide confiar en lo que podríamos llamar el Grupo Prisa Rubalcaba para que sean su soporte mediático, y durante los primeros años hay muy buen rollo. Pero en 2016 se acaba el buen rollo. Pedro Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme... ¿Reconoces este texto? Por supuesto. Es un editorial del País, 2 días antes, creo, del Comité Federal que acaba con tu dimisión. La base del editorial, que es decir, que Sánchez buscaba su poder personal, fundamentalmente en esto, además como defensa, es decir, como defensa respecto a los problemas que él tenía dentro del partido, yo creo que eso es cierto y todo el mundo lo reconoce. Pero el Grupo Prisa también tenía sus propios problemas, porque el presidente de Prisa en aquel momento, don Juan Luis Cebrián, había buscado inversores de fuera de España para intentar paliar la elevada deuda que tenía Prisa, y entre ellos había encontrado un fondo de inversión que lideraba un señor llamado O'Gorlian, el Grupo Amber. El señor O'Gorlian había decidido que él gestionaría Prisa mejor que el señor Cebrián y quería echarle, pero necesitaba 2 cosas que no tenía: un buen interlocutor para que diera la batalla de buscar apoyos empresariales y mediáticos que le permitieran auparse para el mando en Prisa, y 2, socios que ayudarán en las inversiones y con el capital para poder desbancar al equipo prisaico cebrianista rubalcabero. Y entonces apareció que le podía otorgar las 2 cosas, que era el señor Rodríguez Zapatero, que le dijo: señor O'Gorlian, ¿quiere usted un interlocutor? Yo puedo ser un interlocutor. Y tengo unos amigos que se van a encargar de hacer los acuerdos suficientes para que usted quede al mando de Prisa. Así pues, el señor Zapatero y el señor Barroso iniciaron una serie de contactos para liderar la operación para que el señor O'Gorlian pudiera hacerse con la presidencia del Grupo Prisa, antes de la vicepresidencia, pero para ello necesitaba el apoyo de algún accionista muy importante. O'Gorlian no podría derrocar al señor Cebrián como presidente de Prisa si no le apoyaba a algún otro accionista de referencia de Prisa. Y en ese momento, cuando el señor Zapatero le dije: oiga, yo tengo un amigo que está en Telefónica. Y entonces entra en escena el otro protagonista de esa historia, el señor don Javier de Paz. Resulta que durante la etapa del señor César Alierta, aunque había dicho que no quería volver a entrar en medios de comunicación, el señor don Javier de Paz le había convencido de que entrara en el Grupo Prisa, o eso dicen los malpensados, y ahí acabó siendo el primer accionista español de Prisa. Llama el presidente Alierta y me dice que ha comprado opciones sobre el 24% del capital de Prisa. Y le pregunto que por qué ha hecho eso, y le da unas explicaciones pues que no terminan de convencerme. Vamos a aparecer como propietarios del 24% del Grupo Prisa potencialmente. Sí, pero bueno, yo sé por qué he tenido que hacerlo. Por tanto, si Amber y Telefónica unían fuerzas, podían derrocar al señor Cebrián y tomar el control de Prisa. Dicho y hecho, el señor Cebrián se fue para afuera y los que tomaron el control del Grupo Prisa fueron el Grupo de Zapatero. El señor Miguel Barroso se convertía en el hombre fuerte del Consejo de Administración del Grupo Prisa. El señor Contreras se convertía
en el jefe audiovisual del Grupo Prisa, y el señor Zapatero quedaba convertido en el factotum del Grupo Prisa, encargado de ayudar al nuevo presidente, el señor O'Gorlian. En aquel momento todavía existía una cierta cultura del periódico en el sentido de aceptar una tradición, pero esa cultura en estos 3 años ha ido desapareciendo. Toda la gente vinculada al país tradicionalmente está en este momento prácticamente fuera del periódico. La propiedad del periódico está en otras manos. El accionista mayoritario es un financiero de origen armenio y nacionalidad, creo que francesa o inglesa. Es una persona sin vínculos tradicionales con el periódico. Como la mayor parte de los consejeros no tienen vínculos tradicionales con el periódico, algunos incluso tienen una tradición de hostilidad abierta con el país tradicional, con el país que conocimos. De toda la crisis financiera mundial y toda la crisis de Prisa y de todos los periódicos y de todo, pues me enteró prácticamente por la prensa, que en la misma semana Telefónica de España, que tenía un 2 y pico %, también pues que había ejercitado unos derivados, unos warrants que en una ampliación de capital anterior habíamos hecho, y que iba a pasar al 12 y pico %, y que otro accionista, que era Amber Capital, que tenía también un 2,5%, que había comprado acciones y que tenía un 13,5%, un 14%, por ahí. Es decir, que en una semana me encuentro con que esos dos accionistas tenían prácticamente cerca del 30%. Javier Monzón ha sido destituido por la Junta General de Accionistas a propuesta del fondo de inversión Amber Capital, que dirige Joseph O'Gorlian, en un movimiento que ha contado con el respaldo de Telefónica y de otros accionistas minoritarios. Oye, una de las noticias periodísticas del día es que Prisa, el diario El País, han destituido a Juan Luis Cebrián como presidente, fundador del país, presidente del país. Pero ¿quién os ha cancelado? A mí me contaron que Zapatero tuvo un personaje importante, que fue Miguel Barroso. Miguel Barroso, en el Consejo de Administración, muy importante. Tenía mucho poder, ha tenido incluso algunos accionistas que han pretendido que se les nombrara a ellos presidente del país, antiguos redactores del País y de Radio El País y de la televisión. La toma del control del grupo zapateriano, del grupo Prisa, coincidió primero con el nombramiento de la señora Ángeles Barceló como directora de Hoy por Hoy de la cadena SER en 2019, cuando O'Gorlian ya era vicepresidente, y luego ya Zapatero y Barroso colocan al señor Carlos Núñez como responsable de Prisa Media y a la señora Pepa Bueno como directora de El País. Ya tenían periódico, ya tenían radio, pero faltaba televisión. Pero para ese momento ya había entrado en la Moncloa el señor Pedro Sánchez, que había estrechado lazos con el señor Rodríguez Zapatero. Y el señor Pedro Sánchez decidió que el Estado español volviera a tomar el control de Telefónica. El Gobierno ha encargado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, que compre hasta el 10% de Telefónica. Se convertiría así en su mayor accionista. Algo que reforzaba aún más el poder del señor don Javier de Paz, que en ese momento era adjunto a la presidencia de Telefónica y además máximo responsable del canal Movistar Plus. Solo faltaba una cosa, por tanto, que Sánchez hiciera lo mismo que en su momento había hecho el señor Zapatero, es decir, que convocara un nuevo concurso para un nuevo canal de televisión y se lo entregara a un grupo que estuviera vinculado a esta constelación Zapatero. Solo hubo un problema, que aunque los directivos del grupo Prisa, que estaban en la órbita del señor Contreras, se apresuraron a decir que Prisa se presentaría a ese concurso para tener una nueva televisión, resultó que al señor O'Gorlian no le convenció nada el tema de la televisión, y le convenció menos aún que directivos suyos fueran pregonando que iban a hacer algo que él no había autorizado. Eso causó que los zapaterianos fueran desterrados del grupo Prisa.
muy satisfecho. Y una noticia que afecta a este grupo de comunicación: el Consejo de Administración de Prisa, grupo editor de la cadena SER, ha aceptado la dimisión de Carlos Núñez como consejero ejecutivo y presidente ejecutivo de Prisa Media. Barroso ya había fallecido y Contreras se quedó fuera del mapa. Antes de terminar, quiero afrontar el elefante en la habitación. El Consejo de Administración de Prisa decidió, con una mayoría abrumadora, rechazar el proyecto de televisión que presentó el responsable de los medios. Era un proyecto imposible de justificar desde el punto de vista financiero y muy dudoso desde el punto de vista industrial. Entonces Telefónica intentó comprar el grupo Prisa para echar al señor O'Gorlian, o al menos eso es lo que pareció cuando se descubrió que el presidente de Telefónica se había reunido con accionistas franceses del grupo Prisa, con el ministro, señor Óscar López, como mediador de la entrevista. Últimas horas, que además a esa reunión asistió usted acompañado del presidente, el nuevo presidente de Telefónica, de Marc Murtra, insisto, según la información, para provocar, como le decía antes, un cambio accionarial dentro del grupo Prisa. No es verdad. Yo no me he reunido con ninguna, yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa. Por supuesto que no. Pero se reunió con el presidente de Telefónica y el consejero delegado del grupo. Me encuentro con muchos directivos de medios de comunicación, un encuentro sin más y para nada para hablar de eso. La demostrada firmeza del grupo Prisa a la hora de preservar y defender sus principios y sus valores también le ha provocado muy duros enfrentamientos con gobiernos. En este contexto, sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente del poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento. Y ahora, cuando han querido hacer la televisión, la que llaman Telepedro, que ya Contreras quiso, porque él no pierde dinero, hace a lo mejor que lo pierdan los demás, quiso embarcar al grupo en una televisión con, al parecer, bastante pocas perspectivas de salir adelante. O'Gorlian se negó, claro, dice, bueno, esto ya, el grupo tiene una deuda enorme, está intentando renegociarla y ahora mismo no puede meterse en un negocio ruinoso como va a ser una televisión, sobre todo porque quien pone el dinero es él. El siguiente paso ha sido ya ir por otra vía, la ofensiva de Telefónica, para quitar la mayoría del accionariado a O'Gorlian. Pero entonces... o sea, es el asalto del gobierno con una empresa pública a una privada. Claro. La caída de los zapaterianos significó la inmediata caída de la señora Pepa Bueno como directora del País. Y en ese momento todo el mundo miró de reojo a la señora Ángels Barceló, preguntándose si ella iba a ser la siguiente en caer, pero de momento siguió un tiempo más. En ese periodo apareció la misteriosa candidatura de 7 para aspirar a ese nuevo canal de televisión en el concurso que ha convocado el gobierno del señor Pedro Sánchez. Y la otra es un operador nuevo, cuyo acrónimo responde a 7, S-I-E-T-E, es lo que le puedo decir. Aún no se sabe al 100% quién está detrás de esa candidatura, pero se pensaba que era el clan zapateriano, que aunque ya no tenía periódico, aún tenía algo de influencia en la cadena SER, la señora Ángels Barceló, y aún podía aspirar a tener un canal de televisión. Pero ocurrió lo que no esperaban, que se abrió una investigación en la Audiencia Nacional contra el propio señor don José Luis Rodríguez Zapatero por una sociedad a la que se le acusa de poder haber realizado delitos como el de tráfico de influencias, como en el caso Plus Ultra. Resultó que esa sociedad, que dicen estaba controlada por el señor Rodríguez Zapatero, había sido fundada en su día precisamente por el señor Javier de Paz. Reconoce haber cobrado más de 400.000 euros, afirma, por su trabajo. Pero esta relación llama la atención porque hablamos de una empresa para la que Zapatero afirma haber cobrado por hacer informes, que es una sociedad limitada, sin estructura, sin empleados y con un único cliente, la aerolínea Plus Ultra. Vamos a la génesis de esta sociedad. Hay que situarlo en 2019. Tal y como cuenta El Confidencial, la idea original de esta empresa fue de Javier de Paz, amigo histórico de Zapatero, que entonces era consejero independiente de Telefónica. La idea de Javier de Paz era imitar el modelo de empresas que usan otros exministros para hacer lobby, vender influencia a empresas importantes. Y se le ocurre a Javier de Paz en un momento, cuenta El Confidencial, en que temía perder su sueldo como consejero independiente de Telefónica. Buscaba formas de hacer cash. Así que convence a Zapatero, su amigo, para que se hagan con un aparato para poder hacer lobby. Ojo,
pero sin aparecer en los estatutos de la empresa. Hacía falta un hombre de paja y ese fue Julio Martínez Martínez, designado administrador único, con la participación societaria oculta durante años de Sergio Sánchez, que tenía el 25% de las acciones. Sergio Sánchez fue asesor del CNI y actualmente directivo en Movistar. Entonces, Zapatero y Javier de Paz no figuraban en la empresa ni como socios ni como cargos, pero eran el cerebro. Y de hecho, el auto recoge el chat grupal que lo demuestra. Se llama AR por análisis relevante y atención, Antonio, a quienes hablaban en ese chat sobre la actividad de la empresa. José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, Javier de Paz, Silvia de Paz y Sergio Sánchez. Y precisamente esa semana que estalla el caso Zapatero, los directivos de la cadena SER, del Grupo Prisa, es decir, en última instancia los directivos que dependen del señor O'Gorlian, encabezados por el señor Fran Llorente, le comunican al señor Ángel Barceló que quizá conviene frenar un poco todo lo que tenga que ver con defensas excesivas del señor Rodríguez Zapatero en antena. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero no está en el gobierno, no forma parte del gobierno, es alguien que está en el sentir, en el ADN del Partido Socialista, pero no forma parte del actual gobierno. Es que esa es una de las claves. Para que exista un tráfico de influencias tiene que haber un funcionario público, ¿no? Momento en el que la señora Ángel Barceló decide que Prisa y ella deben tomar caminos diferentes. Y aquí la pregunta que se hacen muchos es: ¿esto significará el fin de la constelación mediática Zapatero?